La operación combinada en Shuzda entre las fuerzas especiales irregulares rusas han hecho que a fecha del 15 de marzo los ucranianos apenas controlen 2 reductos fronterizos del Oblast. El Estado Mayor ha negado la posibilidad de un cerco y alega que los ucranianos simplemente se retiran a posiciones más ventajosas, priorizando salvar la vida de sus soldados. Lo cierto es que las tornas han cambiado. Lo que posee Ucrania en Kursk es apenas insignificante, y sin embargo, los rusos ya han establecido posiciones en el oblast ucraniano de Sumy, y aunque no parece que tengan intenciones de avanzar, sí han dicho que van a utilizar el norte de la provincia ucraniana como un colchón para posibles ataques. Esto, desde luego, no tranquiliza a las más de 250.000 personas que viven a menos de 50 kilómetros del frente, pero esta vez en territorio ucraniano.